poquito. Venimos trabajando en la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados, un proyecto, bueno, que es de mi autoría, que se ha también después sumado a otros que se han incorporado a la Cámara, y se está trabajando en esta herramienta que había quedado una zona gris respecto a este tipo de situaciones que, bueno, hoy en día cada vez más frecuente, ¿no? Con el avance de la tecnología, el avance de las redes sociales, es más frecuente encontrarnos ciertas situaciones que comprometen muchas veces la intimidad de las personas, ¿no? No solamente de la mujer, pero también del hombre. Entonces, en ese contexto, a raíz de, en el caso particular, con algunas reuniones de la Jefatura de Policía y la Dirección de Investigación, puntualmente, su personal, que la verdad que hacen un trabajo increíble, y hay que sacarse el sombrero, ¿no? En todo lo que es la investigación a través de, bueno, de sus computadoras, de las computadoras, de todo esto, el WhatsApp, las redes sociales, surge esta problemática de que hay ocasiones, Kili, que no tenés herramientas para poder frenar este tipo de temas que se tratan en el proyecto, como es la divulgación de una imagen de contenido íntimo de una persona, o el acoso cibernético, ciberacoso, o la sextorsión, como se llama, ¿no? ¿Por qué? Porque no encuadran después, cuando llega a la justicia, no encuadra técnicamente en una acción típica de lo que es el Código Penal. Tenemos sancionado el grooming a nivel nacional en nuestro Código Penal, pero es para los menores de edad. Claro. O sea, ahí sí está contemplado. Pero hay muchas situaciones que se dan en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, una persona se encuentra en un celular o roba un celular que tiene imágenes íntimas de la persona, y bueno, se filtran esas imágenes, o una pareja enojada, despechada, que también hace filtrar esas imágenes, y una vez que eso entra en la nube, ¿no?, de Internet, bueno, es imposible pararlo. Entonces, la idea es, dentro de nuestra competencia, que es poder generar una conducta antisocial sancionada en nuestro Código Contravencional, la idea es meterle o encararle por ahí, por el Código Contravencional de Mendoza, porque bueno, nuestra competencia no es para llegar a modificar el Código Penal, eso depende, recordemos, del Congreso de la Nación, pero la idea es que esto sea una punta de lanza, ¿no?, como para ir tratando este tema de actualidad que abarca a una franja etaria sin limitaciones, ¿no? Porque hoy, ¿quién no usa WhatsApp? ¿Quién no usa alguna de las redes sociales que están tan en moda? Y bueno, y más con este confinamiento particular, ha tenido un avance y un auge muy grande. Entonces, contemplamos tres situaciones, Kili, que es esto que te nombraba: la extorsión sexual, o sextorsión también, para ser sancionada, ¿no?, cuando una persona amenaza, no amenaza, sino que lo condiciona a otra, indicándole que le va a divulgar ciertas imágenes. Tenga o no tenga, la figura está contemplada, porque la idea es mandar un mensaje desde el punto de vista de la víctima, de la victimología, es mandar un mensaje, decir que está presente la justicia o va a tener una herramienta, incluso al primer momento que te notician, o te notician que pueden empezar a divulgar una imagen, porque la idea es que esa imagen no entre en el sistema que es esta nube virtual, ¿no?, que es imparable después. Después tenemos otra de las contemplaciones, que es esa divulgación de imágenes que hablábamos recién, siempre y cuando obviamente no tenga el consentimiento de la persona, y esa imagen empieza a divulgar, también estaría contemplado en las sanciones, que recordemos, bueno, como son delitos contravencionales, pueden ser de multa y de arresto, no son de significación en lo que respecta al arresto, pero sí hemos tipificado por ahí sanciones pecuniarias y económicas que se sientan, ¿no? Que sirvan para persuadir de que no se tiene que llevar adelante este tipo de conductas. Y por último, el acoso sexual, que hoy, si nos ponemos a hablar con cualquier oyente de la audiencia, ¿quién no recibe en las redes sociales permanentemente un hostigamiento de alguna persona que ni siquiera conoce, que está detrás de otra computadora en ese anonimato, y uno no tiene muchas herramientas como simplemente bloquear o eliminar a esa persona, ¿no? Pero ese hostigamiento, ese acoso, que bueno, si tiene también además después una connotación de tener una intimación sexual, también está previsto en lo que es este proyecto
de reforma de nuestro código contravencional. Es simplemente, bueno, dar una herramienta hoy a la justicia para que pueda atender estas situaciones que son muy comunes, son muy típicas y que pasan muy frecuentemente, Kiri. Bien, sí, esto totalmente de acuerdo, especialmente esto último que vos nombrabas, ¿no? El acoso sexual es como que se ha transformado en algo prácticamente normal, ¿no? Cualquiera le escribe, inclusive las personas terminan hasta cerrando sus redes a veces, las jovencitas, los jóvenes terminan yéndose, claro, por esto. Aparte, también me interesa mucho esto que vos hablabas recién, ¿no? Porque las generaciones quizás que somos, ¿no? Un poco más grandes ya y hemos crecido con la evolución de las tecnologías, quizás no nos afecta tanto, pero claro, exacto, a lo mejor a nosotros no nos afecta tanto, pero sí hay muchos que han crecido y han nacido dentro de esta tecnología y es una herramienta prácticamente usual. Yo, por ejemplo, mi hijo mayor tiene 19 años y por cuestiones de separación con su madre, él tiene teléfono desde los 5 años. Entonces, claro, para él es un elemento de comunicación, de expresión y de trabajo y de estudio. Entonces, no es tan fácil para un joven de esa edad quizás salirse de las redes o dejar, o sea, le genera una angustia. Entonces, está bueno poder generar este ambiente, ¿no?, para que pueda ser seguro. Exacto, Gili, esto, bueno, como vos decís, ya hay una generación que nació prácticamente con la tecnología en la mano, ¿no? Que saben moverse mejor que uno para cambiar un video, para ver, bueno, una película, lo que fuera, pero necesitamos contemplar esta situación que está presente y cada vez avanza. Fíjate vos, miramos hubo un caso que fue trágico, ¿no? La verdad que de la joven Florencia Romano, de esta niña que se produjo el femicidio allá en Mendoza. Bueno, el femicida hostigaba y acosaba por las redes a un montón de adolescentes y niñas, ¿no? Y no solamente a esta joven, sino también a un montón de más. Entonces, y hoy en día no tenés hoy una herramienta, primero, bueno, obviamente que va en la conciencia, en la toma de conciencia de cómo se deben usar este avance tecnológico, ¿no? Pero también necesitas tener herramientas. Si bien tenemos el grooming, como decíamos, para ciertos casos de menores de edad, hay situaciones de que después cuando ya pasar mayoría que no contemplan eso y no quedan tampoco, queda un gris, una zona gris que muchas veces obviamente los artilugios después legales hacen que uno quede exculpado a la hora de verse sancionado por el Código Penal, porque no entras en una figura típica, contundente y concreta. Entonces por lo menos es darle una herramienta e ir avanzando en ese tema hasta que se legisle también a nivel nacional. Ya Cava, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene también en su Código Contravencional este tipo de sanciones en su Código Contravencional y bueno, ha tenido muy buenas repercusiones y ellos ya tienen mucho más desarrollado también en la parte de la justicia, también en lo que respecta a la investigación y a la forma de sancionar este tipo de delitos, porque también consideran que previenen después las consecuencias peores, ¿no? Como decíamos recién con este caso del femicidio. Así que la verdad que, bueno, por lo menos dar una herramienta a esta situación que acontece y acontece mucho, y no solamente con mujeres, sino también con hombres y mujeres. Por eso está contemplado en forma genérica, pero bueno, sí tiene un agravante cuando sea el hombre, que generalmente por ahí, en el común de los casos, claro, es más propenso a realizar este tipo de inconductas. Totalmente. Adrián, ¿cómo está viviendo la segunda ola en este tiempo? Especialmente en lo personal y obviamente después en la parte de su posición, ¿no? De su posición como legislador y si tiene alguna propuesta también. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, la verdad que muchos sentimientos, viste, encontrados, porque no esperábamos que fuera tan fuerte la segunda ola del COVID. En lo personal me tocó de cerca también tener un pariente internado en situación grave. Y en la gestión, bueno, la verdad que yo creo que tenemos que ver muchos aspectos, porque hoy se conjugan, ¿no? El miedo por el avance, por la virulencia que tiene el virus,
la situación de intolerancia, que ya la gente ya no aguanta más tampoco, no solamente desde lo psicológico, de lo personal, sino también desde lo económico, donde hay un montón de gente que también se gana su sustento día a día y ya no puede sostenerlo, y también es legítimo su reclamo, ¿no? Esas dos posturas, y la verdad que bueno, esta conjunción de haber por ahí mal administrado en la gestión de vacunas, que hoy en día la verdad que creemos que es la única herramienta posible como para frenar, más allá de los cuidados personales, ¿no?, que uno debe tener y que tenemos que tomar conciencia en ese sentido. Bueno, vemos que ha sido mal administrado. Yo personalmente no veo que no hemos podido lograr o alcanzar objetivos que nos planteaban desde hace tiempo para poder haber evitado esta situación actual, ¿no? Se trabajó con los aislamientos para poder mejorar y fortalecer el sistema sanitario, que lo hemos visto en nuestros casos puntuales, e incluso ayer hubo una auditoría del gobierno de Mendoza comparando también el sistema público, que está mucho más fortalecido que los sistemas privados, que si bien están estresados, no han hecho las inversiones pertinentes como para sostener, ha habido una desinversión, por así llamarlo. Entonces también nos permitió desde lo público mantener esa estructura capaz de atender. Sí veo que en un principio de la cuarentena tuvimos un aire de solidaridad, de tirar todos para el mismo lugar, que después se cayó, y eso generó confrontaciones que ya por ahí, incluso a la gente obviamente, ya eso lo harta, ¿no?, y lo cansa, pero que también no nos conduce a nada, porque en ese sentido estamos todos arriba del mismo barco y tenemos que encaminarnos y encauzarnos hacia un lugar todos juntos para poder salir. Entonces por eso yo creo que en ese sentido hay que ser un mea culpa como un actor de la política y tener una mayor diálogo, por ejemplo, en nuestro lugar, en San Rafael, que no tenemos una misma conducción partidaria política en cuanto al gobierno de la provincia, el gobierno de la nación, el gobierno municipal. Entonces, en ese caso yo creo que tenemos que ser más solidarios y más sensatos y tratar de buscar el aporte de cada uno para mejorar esta situación. Por ejemplo, obviamente no dejar de fortalecer el hospital Chesacó, pero también tenemos que pensar en ver cómo podemos utilizar recursos humanos o recursos municipales locales para poder fortalecer todo el sistema. Tenemos que hoy cambiar ese discurso de la pelea y de la confrontación que no nos avanza en absolutamente nada, y tenemos que tratar de buscar soluciones de manera conjunta para poder superar esta crisis que, bueno, como decimos, es una mala gestión de la vacunación, a mi punto de ver, y que después tenemos que pensar en lo que va a quedar o lo que vamos a necesitar, ¿no?, para sostener la parte económica, la parte emocional, porque si hablamos de la educación y de los niños y de los adolescentes, niñas, niños y adolescentes, vemos que también se van a ver afectados, ¿no?, por ese intercambio social. Si bien pudimos volver a una semipresencialidad, no es lo mismo, no ha sido lo que veníamos acostumbrados. Entonces hay que pensar también a posterior de lo que nos va a dejar esta pandemia, y que si bien se ha tratado de mantener en Mendoza, como siempre se dice, ese equilibrio entre lo económico y la salud, el daño o la crisis económica y social que está dejando esto a nivel nacional, local, esto es no se puede negar, no es indiscutible. Entonces tenemos que pensar para el futuro. En ese sentido, por ejemplo, este lunes vamos a recibir en la Cámara de Diputados con una comisión plenaria al ministro Baquier, porque va a presentar y va a hablar de una extensión del Mendoza Activa, para hacerlo dentro de las pocas herramientas que tiene la provincia para lo macroeconómico, para manejar la economía. Sabemos que la provincia no puede emitir dinero, no puede intervenir en el valor de la moneda cambiaria, no puede intervenir en los precios. Entonces, dentro de las pocas herramientas que tiene, es seguir avanzando con este Mendoza Activa para fortalecer la parte económica, para incentivar las inversiones con devoluciones en dinero, con devoluciones en bonos, y de esa manera sostener también el empleo
privado genuino, que es fundamental en este contexto también de lo que de aquí a futuro nos va a dejar la pandemia. Bien, coincido totalmente, y también sabe que ayer hablábamos con Difonso y coincide justamente en esto último que usted decía, diputado. El tema de, bueno, se han hecho cosas mal, se ha hecho esto, lo otro, pero es hora de empezar a hacer algo, ¿no? Empezar a trabajar en algo que pueda llegar a dar una solución, hacer lo posible entre todos y dejar especialmente el chicaneo, ¿no? Pero creo que especialmente, no solamente el funcionario, sino también la sociedad en su conjunto, porque si nos quedamos en que solamente el gobierno haga algo, los contagios van a seguir haciendo, porque si, no, bueno, porque me cuiden y que me controlen, yo salgo igual. Y no, estamos en la misma entonces, porque se pueden hacer todas las medidas que se hagan, se puede controlar todo lo que sea, pero si en conjunto no hacemos vista gorda a la pelea y directamente nos centramos en la solidaridad, que es justamente ayudar al prójimo, va a ser muy complicado, ¿no? Ni hablar si tenemos una tercera ola, que ha pasado en la mayoría de los países. Sí, en esto estamos todos en el mismo barco, y tampoco es lo que es mucha verdad lo que vos decís, no solamente en las disputas y en las discusiones estériles que por ahí la política tiene, ¿no? Sino que también en estas acciones concretas que tiene, no puede estar siempre atrás de nosotros, tenemos que colaborar con esa responsabilidad personal de cada uno, que bueno, es lo único que vamos a tener junto con la vacunación a futuro, ¿no? Pero tenemos que pensar en medidas concretas de todos juntos, porque la situación, repito, económica, social, política es compleja, ¿no? Y la verdad que bueno, hay que pensar y tirar toda la cuerda hacia el mismo lugar. Ahí que nombrabas al diputado Alfonso, con respecto a la posibilidad de vacunas, me imagino que él siempre estaba con esa idea de conseguir vacunas o destinar parte del portezuelo, ¿es así, ¿no es cierto? Sí, totalmente, él nos propone justamente eso, ¿no? Claro. Que uno de los pagos se utilice para comprar vacunas. Efectivamente, la verdad que se está trabajando eso en la Cámara de Diputados, porque bueno, recordemos que en este fondo, este dinero que tenemos desde Nación, es una compensación por ese juicio histórico que Mendoza le hizo a la Nación por habernos discriminado con la promoción industrial, ¿recuerdan? Donde Mendoza se vio muy afectada, y bueno, se llegó a un acuerdo, y en ese acuerdo que intervino, obviamente, judicial, en la Corte de la Nación, donde intervino una parte como provincia y como nación, se plasmó un destino específico, y a través de eso se hizo un blindaje con un fideicomiso para que después, pasara quien pasara, esa plata no se pudiese destinar a gasto corriente, por ejemplo, a pago de sueldo, que muchas veces ha ocurrido, ¿no? Entonces, por eso es tan difícil cambiarle el destino hoy en día a esa y estamos trabajando en la Cámara, estamos a raíz también de la iniciativa de Difonso, de poder destinar algún pago, alguna parte parcial para poder que Mendoza compre. Obviamente que tampoco va a depender después de un montón de factores, como por ejemplo aduana, que es de Nación, y que muchas veces en el caso de Jujuy vimos que le traba el ingreso de vacunas que había comprado. Entonces, pero son avances que tenemos que ir realizando, discutiendo y poniendo ideas en el tapete para poder mejorar la situación de los mendocinos en nuestro caso, ¿no?